viene a la mente una paciente en donde ella había perdido desde muy adolescente a su papá. Había acudido conmigo a terapia por otras situaciones, pero después me contacta nuevamente y llega con un motivo de consulta donde dice, es que vengo porque no lloré la pérdida de mi mamá. Ahorita que hablabas, Erika, de estos tipos de abordaje, es igual cuando tenemos una pérdida mm, de una persona significativa, pero por desaparición. Por ejemplo, me tocó un caso de una muchacha que muere su hermano inesperadamente y ella decía, es que mi hermano vivió en la pobreza y ahora yo quiero mostrarles, a ella le iba muy bien, dice, yo quiero mostrarles a todos que mi hermano va a tener un funeral digno y quería llevar mariachi y muchas cosas. Y yo le cuestionaba, ¿esto era lo que tú en vida hacías con tu hermano? Y me decía, ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas lo estén viendo. Bienvenidos a Psicología en un Podcast. Nosotros somos Laura Oliveros Arnoldo Cisneros. y el día de hoy vamos a tener a una invitada. Tenemos una invitada muy especial para hablarnos de unos temas que a veces se nos complican, a veces nos es difícil hablar de ellos. Y bueno, me permito presentarles a nuestra invitada, Arnoldo. Pues mira, yo antes de presentarle, decirles quién es, yo tengo unas dudas existenciales, espirituales, más que nada. No es una persona excelente, es una persona extraordinaria, es una persona con corazón y sobre todo es una persona que trabaja con algo que a veces a nosotros no nos gusta. Son situaciones donde en el pueblo mexicano en serio estamos dispuestos a hablar de esas pérdidas, de esos duelos, de esas heridas. Es ahí en esos momentos donde necesitamos esa expertise, esa dinámica de control y sobre todo ese corazón y esa hegemonía. Pero dinos quién es. Bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Erika Lorena González Franco. Ella es psicóloga, también tiene la maestría en dirección de organizaciones de la salud y otra maestría en tanatología. Está formada en lo que son los cuidados paliativos, tanatología, trabaja en psicología clínica, pues tiene su consultorio privado. También es vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y es docente, entre muchas otras actividades que claro que le dan este respaldo para hablarnos de estos temas. Es docente en el Centro San Camilo AC. ¿Y de qué nos va a hablar hoy? ¿De qué nos va a hablar hoy, Erika? A ver, Erika, ¿cómo de qué te gustaría hablarnos hoy? Porque yo tengo unas dudas, como siempre lo dije, ¿aprendemos a vivir o qué nos enseñan las pérdidas o qué nos enseña a una persona que dejó de existir en este plano? O sea, digo, porque podemos hablar de muchas cosas, pero en serio estamos listos para hablar sobre ellas y con quién podemos hablarlas. Bienvenida, Erika. bueno, pues de entrada, muchas gracias. Gracias, Lau, por la invitación. Gracias, maestro Arnoldo, por la invitación. Y qué bueno que se tocan estos temas, porque, perdón, justo estos temas tenemos que estarlos tocando en el día a día. Como bien dicen, la tanatología es parte bueno, es una disciplina que se encarga del trabajo, de los procesos de muerte, pero también de las pérdidas, las separaciones, las transiciones vitales y, por supuesto, los duelos. Entonces, en México, afortunadamente, ya estamos muy abiertos para tocar estos temas que son tabú todavía en algunos espacios, pero tenemos que saber con quién hablarlos y en dónde trabajarlos. Indiscutiblemente en nuestra vida nos van a suceder muchas pérdidas, muchas separaciones y vamos a transitar duelos, pero la diferencia va a estar de mano de con quién los trabajemos, con quién los caminemos para saber si esto se convierte en una experiencia de vida. Y para hablar de estos temas de duelo y tanatología, pues hay elementos que tenemos que considerar y hay definiciones, ¿no? Para entender, Erika, ¿qué es un duelo? Sí. Un duelo es una respuesta natural, común, necesaria y que sucede después de pérdidas significativas en la vida. Es un proceso que tiene un único propósito, adaptarnos a la nueva realidad que supone la pérdida. Entonces es un proceso humano que sucede después de que perdemos algo que es importante para nosotros. Y esos duelos o esas se dan solo por pérdidas de algún familiar, se dan únicamente, por ejemplo, hablabas ahorita de las separaciones, ¿no? Una separación de los padres implicará un duelo y aparte el trabajo de tanatología. Sí, tenemos duelos sin muerte y duelos
con pérdida de la vida, digamos así. La tanatología se encarga de todo aquello que para la persona ha sido significativo y se pierde. Entonces, no nada más encontramos duelos que ocurren luego de la pérdida de un ser querido, también ocurren que cuando se pierden objetos, animales, ideales, proyectos de vida. Entonces, todo esto es campo de la tanatología, las pérdidas de vida y las pérdidas de situaciones que son especiales para la persona que las vive. Fíjate, Erika, que hay algo que a mí me brinca y siempre creo situaciones de debate en los ámbitos donde me encuentro. Yo donde quiera veo lo que dicen que es duelo. ¿En serio es que existe un duelo? Digo, ese es un punto de vista, ¿no? Porque luego a rato pensamos que el duelo es simplemente el manejo de la ira, explicamos que hablamos de la negación, hablamos de la depresión, otros dicen que es aceptar una realidad, otros manejan que es una situación de adaptarse a las nuevas particularidades, pero también otros mencionan que cuando alguien ya no está con nosotros, romantiza la situación, se prepara para irse, ¿no? Luego también dicen que la situación es cuando alguien se va de aquí, siempre se convierte en santo, ¿no? Siempre se convierte en, siempre fue bueno, siempre olvidamos la situación. Entonces yo tengo esa duda existencial cuando viene la situación de añoramos lo que hacíamos con esa persona o lo que recibíamos de esa persona, son dos cosas diferentes. Y aquí, eh, ¿cuántos tipos de duelo existen entonces? Porque entonces yo ya me perdí o estoy mal. No, la verdad es que lo que participas es súper interesante y es muy complejo. De entrada, mencionas que si todas las pérdidas van a generarnos un duelo, no. Solamente en tanatología señalamos que solamente las pérdidas significativas o las altamente significativas para quien las vive generan duelos. Es decir, podemos tener pérdidas, podemos tener cambios vitales, incluso podemos nuestra vida estar muy, muy cambiada, pero no necesariamente vivir un duelo. Es decir, no todo es duelo. No todas las pérdidas producen duelo, pero sí todos los duelos derivan de una pérdida significativa. Entonces, aquí hay que enfatizar algo, porque de repente creemos que todos vamos a dolernos de lo mismo, y no es así. Cada persona tiene algo que le significa mucho. ¿Y en qué nos basamos esto? En, digamos, en la carga afectiva que se le deposita a una persona, a un animal, a un objeto, a un proyecto de vida. Si esto se pierde, si esto se depriva, la pérdida es una ausencia, es una deprivación, es una separación. Cuando esto ocurre, nos hace tocar algo que llamamos el vacío. El vacío es lo que genera este proceso de duelo. Quiere decir que si yo no me doy cuenta que estoy perdiendo algo y no me fue significativo, entonces no voy a tener un duelo de entrada. Y después mencionas, Arnoldo, que si hay diferentes tipos de duelo. Sí, hay diferentes tipos de duelo. Se clasifican en duelos normales y duelos complicados, y de los complicados también algunos autores separan a patológicos. ¿En qué se diferencian? Yo hace un ratito les decía que el duelo es un proceso que tiende a la adaptación. Cuando este duelo es adaptable, es decir, que me lleva a esta recuperación de la pérdida, a la funcionalidad de mi vida, a darme cuenta que algo cambió, estos son duelos sanos. Pero cuando hay complicaciones, atores en estas emociones que mencionabas, cuando no hay el reconocimiento social, cuando no están los recursos internos o externos para afrontar la situación, entonces se generan complicaciones en el duelo. O sea, vamos poniendo unos ejemplos, Erika. Sí. Por ejemplo, en esta funcionalidad de la que nos hablas, Ujú. ¿cuáles serían esos indicadores? A lo mejor que falte a trabajar o que una persona ya no quiere ir a la escuela, por ejemplo, Sí. o cuáles otros. Por ejemplo, en el duelo normal, también el duelo es un proceso con microprocesos, digámoslo así. Vamos a tomar un ejemplo claro, que yo el día de hoy me reconozco que tengo un esposo y hoy saliendo de aquí me dicen, oye, tu esposo ha muerto. En ese momento yo toco esa ausencia porque lo quiero, porque tengo un proyecto de vida con él, porque me significa algo en mi vida. En cuanto me cae el 20, me cae la noticia, ahí es donde empieza mi proceso de duelo. Y entonces en este proceso de duelo yo voy a sentir tristeza. Bueno, de entrada, el primer momento, el del impacto de la noticia, me va a hacer creer como que no, esto no está pasando. Sí, Yo lo real. dejé hace un ratito, esto no es real. Ahí empiezan unas reacciones muy interesantes en esta fase del duelo agudo, porque empieza cómo no creerlo, como caminar entre nubes, me están bromeando, esta incredulidad. Pero como la realidad se va a ir poniendo poco a poco y yo no puedo estar en esta sensación toda la vida, unos días adelante o más al rato, yo tengo que empezar a afrontar mi vida sin mi esposo. Y ahí empiezan unas nuevas emociones. La tristeza porque ya no va a estar, las actividades que ahora yo tengo que realizar y que él ya no hace.
Y ahí entonces vamos viendo que conforme yo vaya trabajando mis emociones, vaya haciendo lo que mi esposo hacía y ahora ya no hace, este proceso se va considerando un duelo normal, porque me estoy adaptando a que yo ya no tengo esposo. Ese sería un duelo normal. Y aquí te voy a interrumper un poquito, porque a veces esperaríamos o pensaríamos así como voy a hacer las actividades, pero lo más contento de la vida, ¿no? O sea, así como y las voy a disfrutar. No. Y no. No, el proceso del duelo es un tiempo sin tiempo, es un tiempo personal, en donde yo, Erika, me reconozco, insisto, en la mañana casada, hoy saliendo de aquí, digo, ¿y qué pasó con mi esposo? Y las emociones van a empezar llegando poco a poco. De repente al principio del duelo se sienten como una embolada de emociones, como una enredadera, y poco a poco yo les digo que se van jugando turnos. Entonces, en la medida que voy atendiendo una emoción va apareciendo otra, pero como la vida no me espera, también tengo que salir de mi dolor para hacer las funciones de atender a mis hijos, de atender mi trabajo, y entonces estas emociones van a irse trabajando poquito a poquito. Y a veces la gente las hace obligadamente, es decir, actúa en automático, Sí. pero poco a poco este sentido de la vida se vuelve a recuperar, pero no ocurre a los primeros días de la pérdida, no ocurre ni siquiera en el primero, segundo o tercer mes, son procesos que tardan más. ¿De qué depende? Del nivel de dependencia que yo tenía a mi esposo, del cariño, del apego que yo tengo hacia con él, de la historia de vida juntos, de si yo ya he vivido otras pérdidas anteriores y las he integrado, etcétera. Okay. A ver, yo todavía sigo con una situación que siempre me vende. Uh-huh. Un duelo nos da una pérdida, Uh-huh. esa pérdida nos da una herida, Uh-huh. y la herida pueden ser, no sé, me encontré otra vez por ahí con un cliente que decía que había pérdidas de tipo moral, había pérdidas de tipo humillante, había pérdidas por situaciones relacionadas a que alguien me quitaba algo, ¿sí? Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo muy que nos ha tocado vivir en la dinámica. En una ocasión, un especialista le dice a una persona que es un niño, tiene una pérdida porque el padre le dice al niño que tiene un hermano. Entonces, el profesionista le dice, usted tiene una pérdida moral porque le acaban de robar al padre. Uh-huh. ¿Así funciona esto de los duelos? ¿Así funciona esto de las pérdidas y de las heridas? ¿O todo el mundo vamos a estar heridos entonces? ¿O cómo? La verdad es que no siempre es así. La verdad es que tenemos que cuidar mucho la historia de vida. Los duelos se leen en la historia de vida personal. Entonces, cuando se notifica una información como esto, de que ahora tienes un nuevo hermano, claro que es un impacto porque supone un cambio, pero no necesariamente tiene que traducirse en un duelo. ¿Por qué? Porque de repente, si todo lo vemos como duelo, entonces vamos a reconocer que todo el tiempo nos estamos doliendo. Pero no todos los duelos implican una integración profesional, es decir, muchas de las cosas que vamos viviendo en el día a día son adaptación simplemente. Cuando hablamos de estas pérdidas morales, solamente van a significar para la persona que las viva. Y entonces podemos reconocer que sí hay diferentes pérdidas, pero de nuevo tenemos que cuidar mucho no volver en duelo todo, no patologizar todo, no hacer que todo se trabaje en tanatología. ¿Y en dónde nos vamos a poner un poquito de atención? A ver, el niño recibe la noticia de que tiene un nuevo hermanito. La pregunta tendría que ser, ¿realmente para este niño significa un cambio drástico que hace un quiebre en su vida y que le produce un malestar y tiene que trabajarlo? Si no es así, entonces no es un trabajo ni para tanatología, a veces ni siquiera para la psicología. Entonces hay que cuidar mucho esto. No todas las pérdidas producen duelo. Y sí tenemos que reconocer que hay un sinfín de pérdidas. Si hay pérdidas, por ejemplo, de la imagen corporal, pérdidas de aspectos del sí mismo, pérdidas de proyectos de vida, hablábamos de personas, de relaciones, pero, no, insisto, no todas las pérdidas son significativas al grado de generar un duelo. Ahorita estaba pensando, Erika, hace ratito decías la pérdida de una persona significativa y me viene a la mente una paciente en donde ella había perdido desde muy adolescente a su papá por una situación de enfermedad. Y bueno, crece y todo, y ella vivía con su mamá. Su mamá tenía algunos problemas de salud y ella estuvo todo el tiempo a cargo de su mamá. Y después, bueno, había acudido conmigo a terapia por otras situaciones, pero después me contacta nuevamente y llega con un motivo de consulta donde dice, es que vengo porque no lloré
la pérdida de mi mamá. Y yo recordando le dije, pues es que lo sufriste también porque era cuidar a tu mamá, atender a tu mamá en la enfermedad. O sea, prácticamente ella le digo, ¿y por qué te duele? Y o quién te dijo, ¿no? Que necesitabas la ayuda, la terapia. Es que mis primas, que porque como no lloré a la hora del velorio, pues entonces necesito ayuda para poder llorar. Sí. Eso es. Fíjate que aquí también es una situación bien interesante porque de repente la gente, y a veces puede pasar como hace un ratito que nos decía el maestro Arnoldo, de repente la gente cree que todo tiene que tener una ruta fija y que todo es duelo y que todo son pérdidas y que todas las pérdidas se deben de trabajar de la manera igual. No, aquí hay algunos componentes importantes, como que ella estuvo cuidando a la mamá, que estuvo al pendiente. Entonces, si no hubo un proceso donde no hubo, por ejemplo, situaciones que pueden complicarnos el duelo sería que no hubo una despedida, que no hubo una conciencia de la pérdida. En este caso sí las hubo. ¿Qué pasa? De que de repente las personas, el común de la gente quiere creer que cada que perdemos a un ser querido, tenemos que llorar. O cada vez que algo nos lastima, tenemos que tener un duelo. No es cierto. La verdad es que cada quien va viviendo su pérdida a su ritmo, que también tendremos que cuidar en ese caso. Hay diferentes tipos de duelo. Hace un ratito el maestro comentaba qué tipos de duelo hay. Hay duelos que se llaman duelos enmascarados, en donde de repente la gente no reacciona de una manera habitual, pues en este proceso normal que hablábamos del duelo, sino que va somatizando. Quiere decir que su cuerpo va respondiendo a esa carga emocional, a esos cambios en su vida y aparecen ciertas enfermedades. O hay otro tipo de duelo en donde no se elabora al principio porque la gente no pudo hacerlo, porque no tuvo el reconocimiento social y rebota más adelante en su vida. Entonces, a veces estos duelos que rebotan más adelante se les llaman duelos postergados, en donde no se dio al inicio, pero se dio después. ¿Qué tenemos entonces que cuidar? ¿Cómo saber si yo tengo una complicación de duelo? Primero tenemos que reconocer, tuve algo o alguien que yo quería tanto y ya no está en mi vida. Ese es el primer punto. Si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo viví mi relación con esa persona? ¿Cómo fueron mis emociones luego de la pérdida? En este caso, a lo mejor la paciente no tenía que llorar porque ella ya había vivido ese dolor. Y a lo mejor esa pérdida ya suponía una especie de descanso, ya no había temas irresueltos, ya no había complicaciones que atenderse más adelante. Y después de esto, entonces, decir, ¿cuál es mi personalidad? Porque a veces también queremos que todos reaccionen igual, que todos reaccionen llorando. Y no es cierto. Hay otras formas de reaccionar al dolor. Entonces, si mi personalidad es no llorar, ¿por qué tendría que llorar ahora? Aunque me duela mucho. Incluso pienso y lo he visto que las personas que se encargan de organizar todos los trámites y todo el proceso para que ya la persona pueda tener su lugar final, lo viven muy diferente a aquella persona que solo llega, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que también aquí entramos en otro factor que influye en el duelo, la ambivalencia de la relación. Hemos encontrado en la práctica clínica, pues en el trabajo día a día con la gente, que las relaciones que son como más de amor-odio, más de estira y afloja, más de te quiero mucho, pero también tengo otras emociones, pueden ser más complicados en el duelo. También las personas que no han estado en el día a día con el ser querido o que tienen una relación más ambigua, digamos, más difusa, entonces son aquellos que les va a doler más. Y hay algo bien interesante también de nuevo aquí, Lau. En nuestra sociedad generalmente se asigna a una persona a que genere todos los ritos funerarios. Entonces, a veces esa persona, por conciencia o por obligación moral, se priva o se censura conscientemente de sentir. Y hasta en ellos mismos cae el tema de, es que tengo que ser fuerte, en un momento en donde no se necesita ser fuerte, en un momento donde se requiere tocar la vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que vemos que el proceso de duelo no se inicia porque la persona no tuvo tiempo para hacerlo o porque no se le dio el permiso para hacerlo. Y sí, las reacciones van a ser diferentes en cada familia. Entonces podemos ir diciendo que no hay una receta única para el duelo, cada quien lo va a doler y como profesionales nos toca muchísimo cuidar que no todo es duelo y que no todas las pérdidas se trabajan igual en un tiempo específico y mucho menos andar cargando de moralismos, ni siquiera decirle a la gente, es que tú tienes una pérdida y la tienes que trabajar y casi como forzarles a que trabajen algo que para la persona no significa. Y a veces no solamente que lo trabajen, sino que les duela, ¿no? Que les duela. Porque, a ver, yo aquí recuerdo ahorita el caso de una familia donde, ahorita me llamó la atención que decías, cada quien se prepara para vivir su duelo, ¿no? Pero también hay un dicho
en la comunidad que dice, cada quien lava sus pecados al momento de un funeral, ¿no? Ujú. Y dice, bueno, es que tú dices, va a sufrir más la persona que no tuvo contacto con esa persona que se encontraba postrado en cama, que se encontraba con alguna enfermedad terminal, que se encontraba... Porque luego vienen los chantajes, ¿no? Oye, ven y visítalo porque está muy enfermo y ya se nos va, ¿no? O hacen el seguimiento de la procesión de que vienen todos los parientes de todos los lados a despedirse de la persona y no se va. Ujú. Pero también como que espían sus pecados esas personas. Pero nos hemos encontrado otras situaciones y la pregunta en concreto sería, ¿cómo nos podemos preparar para una pérdida? Porque también vienen otras cosas. Sí es cierto, en las familias uno es el que se encarga de todos los trámites, otro se encarga de recibir a las personas, otros se encargan de hacer las colectas, otros se encargan de recibir los pésames y a veces hasta 3 días después vienen respuestas fisiológicas de esa situación. Pero aparte de eso, hemos encontrado disputas familiares donde a celebrar o conmemorar, o dependiendo de las posturas de las familias, ese año de luto, Ujú. uno le quiere llevar mariachi a la tumba, otro no, otro quiere pasarse en su casa en una misa, y hay disputas de cómo se debe de vivir. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cómo nos podemos preparar entonces para vivir o para pasar o para sobrellevar esas pérdidas? Sí, bueno, de entrada, en el ideal de lo que se propone desde la tanatología, desde la psicología que se encarga de los procesos de duelo, lo ideal es que nosotros como personas tengamos conciencia de las relaciones que tenemos y que vayamos, bueno, voy a decir clasificar, perdón por la palabra, los vínculos que tenemos con la gente. Es decir, si yo tengo, ejemplo, tengo 3 hermanos, ¿cómo es mi relación con estos hermanos? Y entonces cuidar esas relaciones. El cuidar las relaciones, los vínculos significativos, es una forma de prepararnos a la ausencia. ¿Por qué? Porque en la medida que generamos vínculos sanos, sanos me refiero a que son vínculos de protección, vínculos seguros donde yo puedo llegar a hablar, vínculos donde yo me siento valorada, querida, respetada, que me pueden brindar apoyo. Estos vínculos sanos generalmente no nos van a quitar un duelo, pero nos van a amortiguar el impacto, porque entonces sabemos que durante el tiempo que estuvimos juntos, el tiempo que hubo vida, entonces se dio todo lo que se pudo. Es decir, estamos a mano, ¿no? Hubo gratitud, hubo perdón, hubo pedir disculpas, hubo trascendencia, hubo todo. Esa es una forma. Otra forma también entonces es hacer el trabajo personal. Los temas que yo en mi vida tengo, bueno, les gusta llamar heridas a algunos compañeros psicólogos, a mí no me gusta llamarle heridas, yo digo son experiencias vitales que nos han generado diferentes cambios y aquellos temas que en mi vida yo reconozco que tienen que trabajarse, también hay que trabajarlos para anticipar las pérdidas. Otra forma es la comunicación. Yo con mis seres queridos, con mi entorno, tengo que hacer estos preparativos para la despedida última, pero también en los otros procesos que no llevan una muerte implícita. En tanatología siempre tenemos que usar las palabras como son, hay que evitar los eufemismos, entonces también eso es una preparación a la muerte, decir, si estoy en un proceso, por ejemplo, de enfermedad crónica, decir, estoy sintiéndome más grave, creo que ya va a ser mi final y empezar a hacer mis despedidas con la gente. Esa también puede ser otra forma. Otra manera de prepararnos para las pérdidas, para los procesos de duelo, es reconocer la realidad e integrarnos en estos ritos funerarios. Sobre todo a los niños y a los adolescentes que son como los grandes relegados de los procesos, hay todavía muchos mitos en torno a la muerte, entonces también educarnos sobre el duelo genera una cultura de la muerte, de la pérdida me refiero, nos ayuda también a prepararnos a estas separaciones. Si lo pudiéramos reducir, yo diría en trabajar con nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros vínculos, reconocernos como seres finitos y que las relaciones también van terminando, o sea, no necesariamente que alguien llegue a su final último, sino que alguien decide ya no estar conmigo, por ejemplo, una separación, una ruptura, y desde ahí y pedir el apoyo cuando sea necesario. Entonces, yo lo podría resumir en eso, sobre todo porque cuando en el trabajo terapéutico lo que yo he encontrado mucho es que cuando la gente genera vínculos sanos, las despedidas duelen, pero son despedidas que generan crecimiento. Fíjate que aquí me lleva a otra situación. En territorio nacional, y los que son mexicanos que nos están viendo o latinos, les gusta mucho lo que denominamos rituales. Uh-huh. Si no hay un ritual, entonces no se sanó bien o no se despidió bien o no nos preparamos para que se fuera, ¿no? Sí. ¿Qué tan importantes son esos rituales? Pues yo recuerdo, por ejemplo, una vez tuvimos que coordinar algún sepelio y en decir noticias fuertes, noticias inesperadas, pero me acuerdo que llega una persona que rezaba el rosario y sacó a todas las personas de la capilla.
y solamente se quedaron los familiares primarios, o Ujú. sea, los hijos o el esposo o la esposa, y prepararon una oración especial de despedida. O Ujú. sea, ¿por qué es importante esos rituales? O sea, ¿tenemos que hacer siempre rituales? ¿O cómo sería? Sí, súper importante esto que mencionas. Hay autores que nos recuerdan que entre más corto es el proceso del ritual, más largo es el proceso del duelo. Y les explico por qué. Los rituales son espacios, son acciones que marcan un momento específico, son acciones que denotan aquí algo hubo. Y estos rituales, sobre todo cuando hablamos de rituales de despedida en ritos funerarios, estos rituales lo que nos marcan es aquí hubo alguien que queríamos mucho, que era parte de nuestra historia y ya no está. Y entonces es un retomar, es darse cuenta, también comunica socialmente el momento emocional en el que estamos, el cambio que está viviendo nuestra familia, pero también tiene un significado bien interesante porque le da continuidad a la historia. Los rituales nos ayudan justo a eso, a marcar. Y aquí en el campo de la tanatología, los rituales de despedida tienen que ser únicos, especiales y personales. Quiere decir que, por ejemplo, yo de nuevo, si pierdo un ser querido, no tengo que ir necesariamente al funeral, pero a lo mejor si yo estoy, no sé, en Estados Unidos y se muere acá en México, desde Estados Unidos puedo hacer una conexión simbólica, emocional con él y decir gracias. Bueno, siempre en las despedidas yo les indico, es decir, gracias por lo que hubo, expresar amor por la relación, por los buenos momentos, otorgar perdón o pedir perdón, es decir, las disculpas por lo que hubo o no hubo, y retomar la trascendencia. La trascendencia es donde vayas, que deseo que estés bien, no sé dónde vas, pero que donde vayas estés bien y donde yo voy me quedo con lo bueno de tu vida. Estas necesidades espirituales nos ayudan a hacer como un cierre de ese momento. ¿Y a qué nos referimos también con los rituales? A marcar que hubo una pérdida. Y entonces se inician los procesos de duelo. Entonces son súper importantes y necesarios. En ese caso, discúlpame, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿No sería entonces santificar a la persona que se fue? O sea, porque No, simplemente sería bueno también reconocer que también hubo situaciones que no me gustaron cuando estabas claro. aquí, ¿no? Y se muere alguien y todos se convierten en santo, ¿no? Y ahí es donde el trabajo profesional tiene que meter un poquito la mano, ¿no? A ver, yo hace un ratito decía las 4 necesidades espirituales en esta despedida. Decía una específicamente, perdonar y perdonarse. Ahí es reconocer los claros y oscuros que hubo de la gente. A ver, la gente sí de repente o santificarlo o satanizarlo, que es las dos vertientes en donde ocurre. ¿Por qué pasa esto? También es un mecanismo de defensa ante el dolor de la pérdida, es una forma también de expiar la culpa. La culpa es una emoción muy interesante que ocurre en el duelo y que si no la trabajamos se vuelve una piedrita en el zapato o podemos caer en estas formas distorsionadas del proceso. Entonces, ¿qué hacemos en el trabajo profesional? Decimos, a ver, reconoce lo que no hubo bien, di lo que no te gustó y en este diálogo con la persona que ya no está en nuestra vida, insisto, sea por su última partida o porque ya no quiere estar en mi vida, es reconocer, no me gustó esto, recuerdo cuando me hiciste esto y me ofendió y empezar a hacerle como el listado. Yo les digo, es como el balance de pérdidas y ganancias o el recuento de los daños. Y ahí, en esa clarificación de lo que me gustó de tu vida y lo que no me gustó, estamos integrando que el que se va es un ser humano y que también tiene errores y aciertos como nosotros. Y tenemos entonces que cuidar mucho, y ahí retomo lo que decías de que luego como latinos queremos hacer fiesta y demás cuando alguien se muere, tenemos que invitar a la congruencia. Entonces, cuando profesionalmente nos toca acompañar estos ritos, les decimos, en la vida real, qué era lo que hacías con esta persona, qué era lo que le gustaba. Por ejemplo, me tocó un caso de una muchacha que muere su hermano inesperadamente y ella decía, es que mi hermano vivió en la pobreza y ahora yo quiero mostrarles, a ella le iba muy bien, dice, yo quiero mostrarles a todos que mi hermano va a tener un funeral digno y le contrataron una buena capilla aquí en Guadalajara y todo, y quería llevar mariachi y muchas cosas. Y yo le cuestionaba, ¿esto era lo que tú en vida hacías con tu hermano? Y me decía, no. ¿Qué hacías con tu hermano cuando lo visitabas? Pues le llevaba una despensa. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál sería una ofrenda que haga más o menos ese mismo eco? Porque si no, estarías mandando un mensaje socialmente incongruente a lo que fue tu relación, pero sobre todo, y lo que más me interesaba era, ¿con qué te vas a quedar tú? Porque no se trata nada más como de hacer compensaciones. Entonces, bueno, finalmente llegamos al punto donde ella le llevó una ofrenda floral, habla con su hermano, obviamente en su ataúd, y se despide con él. Incluso ahí le toca a ella decide pedir disculpas por lo que no le pudo haber ayudado más cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Nuestro trabajo entonces consiste en eso,
que las despedidas tengan una continuidad y que no mandemos estos mensajes incongruentes. Oye, yo aquí tengo, a ver, son dos planos que yo veo aquí. Uno es el trabajo de la tanatología y otro es el trabajo de la psicología clínica, ¿no? Lo que yo escucho a veces me rebota porque yo creo que es trabajo de la psicología, no de la tanatología. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio de la tanatología y cuál sería el ejercicio de la psicología? Porque tú tienes la formación de ser psicóloga, pero no todos los tanatólogos son psicólogos. Tenemos tanatólogos enfermeros, médicos, religiosos, alguien que por ahí tomó un curso de 3 horas y ya dice que es tanatólogo, porque tomó el curso de 3 horas y le da su certificación internacional de no sé dónde. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿O con quién? ¿O cómo se divide? ¿Cuál es el ejercicio de cada una? Súper interesante. De entrada, la psicología y la tanatología son dos disciplinas únicas. Cada una tiene su objeto de estudio, su forma de atender las situaciones y cada uno tiene sus propias herramientas. ¿Qué es lo que pasa? Que la tanatología se apoya mucho de herramientas psicológicas para la intervención, para lograr sus objetivos. Y aquí entonces lo que nos toca distinguir es el tipo de duelo que se está viviendo. La mayoría de las pérdidas que ocurren habitualmente en la vida cotidiana no necesitan ningún tipo de apoyo psicológico ni farmacológico, es decir, la gente los vive y los atiende como va pudiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay niveles de intervención en tanatología, hay 3 formas de trabajar la tanatología a nivel con las personas. El primero se llama acompañamiento tanatológico. Este acompañamiento tanatológico se da al momento en que cae la noticia. Vamos a hablarlo en el duelo agudo, cuando me llega la información y generalmente lo brinda la gente de mi entorno, mi familia, el profesional que me da la mala noticia de que murió mi familiar, el policía que está ahí y que quiere hacer, no sé, de ayuda conmigo. Ese acompañamiento tanatológico es breve, pero requiere también que la gente que lo otorgue conozca de los procesos psicológicos, perdón, procesos tanatológicos, que el proceso de duelo lleva a ciertas reacciones y va a ser como de muy poco alcance, porque nada más va a ser como una primera contención a la persona. Después hay otro nivel que, este nivel de acompañamiento tanatológico lo realizan voluntarios, personas que conocen, que toman estos cursitos chiquitos que mencionas, o no sé, la familia que ya tiene experiencia en pérdidas y que me quiere dar un sostén. Luego pasamos a otro nivel más especializado que se llama asesoramiento tanatológico. Este proceso de asesoramiento tanatológico se realiza para los duelos sanos, los duelos adaptativos, porque lo que hacen es nada más como ir cuidando que la gente vaya como en el caminito a la resolución buena del duelo. Aquí lo que se trata es de que tengan herramientas como escucha activa, cómo facilitar la expresión de las emociones, cómo reconocer cuáles son los objetivos del duelo, y hasta ahí. Y luego hay un tercer nivel que está conferido únicamente a las personas que tienen formación en tanatología y además son profesionales de la salud mental, le hace psicólogos, y se llama terapia de duelo. Esta terapia de duelo son intervenciones especializadas para acompañar duelos complicados, duelos que tienen factores de riesgo, por ejemplo, muertes súbitas, situaciones de crueldad, desapariciones, pocos recursos de la persona para hacerle frente a la situación. Entonces encontramos 3 tipos. Y para realizar la terapia de duelo forzosamente tienen que ser psicólogos con formación en tanatología. Ahorita que hablabas, Erika, de estos tipos de abordaje, es igual cuando tenemos una pérdida de una persona significativa, pero por desaparición, o sea, no sabemos si se murió, no sabemos, de hecho, hay la esperanza de que está con vida, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se vive cómo conoces tú? Se vive con muchísima angustia. De hecho, es un duelo complicado porque de entrada el tener una persona desaparecida en la familia es algo que se le reconoce como la pérdida ambigua y genera un duelo que se llama igual, el duelo ambiguo o el duelo flotante o el duelo suspendido. Estos duelos, al tener esta característica de que no hay una persona sin vida a la cual velar, con la cual hacer cierre del proceso y además tener la esperanza de que por ahí esté en vivo, todo el tiempo la persona que vive este proceso está en una situación de angustia. Es como en una emoción constante, que es un trabajo complicado que requiere sí terapia de duelo, es decir, sí psicólogos que conozcan de procesos de tanatología o tanatólogos que además tengan formación en salud mental. Y lo que se hace mucho con ellos es estar sosteniendo y estar sosteniendo la esperanza. Todo el tiempo se trabaja en presente con sus ausencias y irle ayudando a que genere estrategias para vivir el día con día en lo que parece.
También a estos duelos algunos expertos de la materia le han llamado los duelos imposibles, porque pueden pasar años sin encontrar al ser querido. Y esto va desgastando, empieza a generarse otras pérdidas secundarias que le llamamos. Pierden su trabajo, por ejemplo, por estar en las búsquedas, pierden otras relaciones de la familia porque se enfocan a esta otra, pierden su propio proyecto de vida y ahí sí se empiezan a dar muchas pérdidas de las que hace un ratito mencionabas, maestro, y vienen a raíz de una pérdida madre, que sería la pérdida del ser querido por desaparición forzada. Entonces, es uno de los duelos más difíciles que lamentablemente tenemos mucho en nuestro día a día. Y sumado, hay otro tipo de duelo también que es de los más complicados de trabajar, que son los duelos por suicidio. Cuando la gente decide quitarse la vida por su propia mano, esos son los dos tipos de duelos que en nuestra actualidad tenemos y que generan complicaciones y un trabajo de duelo muy extenso y muy desgastante también para los terapeutas. Y que son diferentes, ¿no? Una Sí. cosa es por lo que la posibilidad que existe y otra que creo que en esta situación donde por su propia mano pues deciden o toman esta opción, es como un poco la culpa, Sí. el que pude haber hecho diferente, Sí. el en qué me equivoqué y cosas de este Exactamente. tipo, ¿no? Sí, en este último duelo, en el duelo donde la gente se quita la vida a sí mismos, está muy revertido de culpas, aumenta el riesgo de más suicidios en familia, aumenta un porcentaje muy alto las psicopatologías en la familia, se generan muchas dudas acerca de los que hubiera sido y también nos muestra que es un entorno tan desgastado que no pudo sostener a un ser querido para evitar el suicidio. Oye, Erika, las creencias de cada persona que hay, ya no digamos las religiosas, sino las creencias que tiene cada persona sobre el que hay después de partir de este mundo, ¿influyen en cómo vivimos o cómo experimentamos el duelo? Sí. Sí, de hecho, el duelo, yo digo, bueno, ese es mi criterio, se mueve mucho en dos dimensiones del ser humano, en la dimensión emocional, que aflora muchísimo y está muy presente la mayor parte del duelo, y la dimensión espiritual, donde hacemos un reajuste a las creencias, a los valores de vida, al sentido personal, a todo, a las relaciones, a la conexión con un ser supremo y demás. Lo que se ha encontrado en estudios y que yo también he visto mucho, que las creencias espirituales o religiosas, que no es lo mismo espiritualidad y religiosas, que son favorecedoras, es decir, por ejemplo, voy a decirlo muy claramente, el tener alguien que sabe que está próximo a la muerte, que tiene una enfermedad crónica, llamémosle cáncer, y que tiene una creencia religiosa donde ese ser supremo es un ser de misericordia, de acogida, donde además desde su creencia religiosa creen en un reencuentro, bueno, no reencarnación, en un reencuentro, en un sentido de esperanza, generalmente la muerte se genera un buen morir, se genera un descanso de este mundo. ¿Por qué? Porque está esa creencia en algo más. Y además, los que no son religiosos, también hemos encontrado que la esperanza en que ya no voy a sufrir, en que los que se quedan bien, en que esto está sirviendo para algún sentido de vida, en que todo lo que viví tuvo sentido. Entonces, las creencias de las personas sí son un factor que nos puede favorecer el duelo o entorpecer. Nos favorece cuando son positivas, cuando hablan de ir más hacia allá, de dejar un legado, de saber que lo que hicimos tuvo un sentido, y nos entorpecen en la medida de saber que mi proyecto de vida no lo hice como yo quise, de que la imagen que yo tengo de Dios es una imagen distorsionada, es decir, es un Dios castigador, es un Dios que está esperando un juicio final, o que después de mi muerte no hay nada. También me ha tocado que cuando la gente tiene la creencia que la vida es hasta aquí, después no hay nada, genera mucha angustia. Y también el hecho de que tengan valores pero que no los vivan, también puede generar dificultades en el duelo. Me recuerdan las películas, bueno, tengo en mente 3 películas, no sé si ya las vieron, la de La razón de estar contigo, la de Más allá de los sueños y, ay, se me fue la otra, Pues Un no sé, pedacito de cielo. pues no sé cuáles películas son, pero yo ahorita, con lo que me está diciendo aquí la gran amiga, me acordé de un caso real que tuvimos en un espacio de urgencias después de un síndrome de Lázaro. No sé si ubican el síndrome de Lázaro, es cuando dan por ya terminada en un espacio de urgencias la muerte de una persona y dice, ya, pues ya murió, ¿no? Pero no, vuelve con signos vitales, ¿no? Y aquí me tocó
donde el personal de guardia de ese centro de socorros, de ese centro de atención de urgencias, vivió una dinámica, vamos a decir, un tipo de duelo, porque entonces le trajo a su mente esas situaciones que no había atendido con esos familiares, ya sea de cuidados, ya sea de separaciones, divorcios, ya sea de situaciones de conflictos de pérdida porque se fue su hijo con su papá o su mamá. O sea, esa dinámica, ese síndrome de Lázaro en este personal de salud, de ese puesto de socorro de urgencias, los trajo a revivir a una situación como de ansiedad, una situación, y tuvimos que atenderlos para resignificar esas situaciones, pues. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esas dinámicas? Sí, se dan mucho de estos duelos que, bueno, es que me traes de nuevo al punto de que es bien importante que quienes demos cualquier tipo de acompañamiento, yo me refiero a acompañamiento a trabajar con otras personas, tengamos esta revisión personal, porque de repente cuando no tenemos nuestros duelos trabajados, cuando no tenemos nuestros temas personales de desarrollo trabajados, es común que con los consultantes hagamos este espejeo, porque recordemos que estamos tocando la vulnerabilidad del otro y que el dolor ajeno nunca me es indiferente cuando estoy humanizada. Entonces, es común que en los profesionales estas situaciones se den porque reviven ciertos momentos de su vida que no han sido trabajados. Oye, y entonces ahí también me lleva otra duda porque entonces uno de ellos, de hecho, nos hablaron y tuvimos que hacer algo poquito como de primeros auxilios psicológicos. Entonces, me trae ahorita al presente de que toda persona que trabaje tanatología en primer grado, debe de saber entonces primeros auxilios psicológicos. Sí. En la tanatología, ahí el trabajo que haríamos sería de duelo agudo, y en duelo agudo lo que se hace son primeros auxilios psicológicos ante una situación de pérdida. Entonces es bien importante que conozcamos de esto, y ahora sí, dependiendo la temática de los duelos que trabajamos, es la formación adicional. Entonces, ahí, por ejemplo, si era una situación de enfermedades crónicas, o a lo mejor también nos funcionaría el trabajo clínico, de cuidados paliativos, como una formación adicional. Si estamos atendiendo personas de duelo por suicidio, nos corresponde también formarnos en conducta, en intervención de la conducta suicida. ¿Para qué? Pues para conocer el panorama completo, pero también para reconocer los riesgos a los que yo como profesional me voy a enfrentar. A ver, híjole. Ay, no. O sea que no podemos acudir con cualquier No, pues persona. ya entra en duelo, ya entra en crisis. No todo es duelo, maestro, acuérdate. Bien, gracias. Oye, a ver, bueno, en nuestra formación hemos tenido situaciones de manejo de esas ausencias en escuelas, en familias, pero ¿tú qué opinas? ¿La tanatología podría servir para trabajar situaciones de separación y divorcio? Sí, claro. Y si sí, ¿qué? Sí, mira, la tanatología, bueno, de entrada, la tanatología, yo decía hace un ratito, se vale de herramientas psicológicas. No, los que son tanatólogos obviamente no son psicólogos, pero se utilizan algunos enfoques. ¿Y por qué? Porque en la medida que la tanatología se ha ido como madurando como ciencia, muchos psicólogos han formado sus propios modelos explicativos del duelo. Es ahí donde hacen como esta fusión. Entonces, al principio la tanatología solamente se encargaba del proceso de la muerte, lo vimos con la doctora Kubler-Ross, que nos da este modelo clásico que ahorita ya ha evolucionado un poquito, pero no me voy a meter para allá para no extender el punto, pero ya tenemos otros modelos explicativos que son más integrativos. En estos modelos integrativos no nada más se reconoce la muerte como una pérdida para trabajar en la tanatología, sino también las separaciones, los cambios evolutivos, incluso la muda de dientes, la menopausia en las mujeres, la aparición de la primera menstruación en las niñas. Entonces, todos estos procesos son propios de la tanatología para trabajarlos. ¿Por qué? Porque son procesos que implican un cambio. En la separación de los padres, esta separación, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, van a ser una ruptura de su vínculo que va a ser muy importante, una ruptura de su ambiente familiar. Este cambio, que supone también separarse de sus vínculos formadores, va a generar una pérdida. Estas pérdidas pueden generar duelos, y estos duelos sin muerte, porque los papás siguen vivos, van a necesitar un apoyo tanatológico. ¿Qué se trabaja en ellos? Tenemos cualquier tipo de duelo. Yo les digo luego a mis compañeros tanatólogos y a mis alumnos, siempre tenemos que trabajar lo mismo. Ayudar a que la persona reconozca que algo que tenía ya no está, que esto es asumir una realidad. Mi vida ha cambiado, aceptar una realidad de pérdida.
después dolerme o vivirme con esas emociones y los cambios que produce, y finalmente reconstruirme y readaptarme. Entonces, en la separación de los padres, en el trabajo tanatológico, ayudamos a que el niño se dé cuenta que papá y mamá decidieron ya no vivir juntos, por lo que sea. Desde ahí, que cada uno vaya asumiendo como su función. Es decir, ejemplo, si antes el papá todas las tardes se sentaba a hacer la tarea con él en la mesa, ahora ya no hay papá que haga la tarea. Entonces el niño tendrá que aprender a hacer la tarea él solo. Esto es ir asumiendo nuevos roles, pero también trabajamos con las emociones. ¿Qué sientes? ¿Qué te significa? ¿Cómo te estás viviendo? Y le vamos dando como pauta a diferentes emociones. En tanatología también ya reconocemos que ciertos duelos van a estar más cargados hacia una emoción u otra. Una vez que trabajamos estas emociones y estas nuevas adaptaciones, entonces ayudamos a que el niño se reconozca como un niño hijo de papás, tiene los dos papás, pero los papás están separados. Oye, pero en ese caso, entonces, a ver, ya me perdí y me brinca. ¿Por qué se supone que la separación es bajo una dinámica de una convivencia conyugal? Pero siguen siendo un tipo de familia. Sí, Entonces, claro. no tendríamos que resignificar, no la pérdida, no la herida, sino la dinámica de una familia diferente. Entonces, ¿a fuerza se tendría que manejar como pérdida? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Y qué le tocaría hacer a los papás? Porque me dices, trabajamos con el niño, pero yo digo que los responsables de esa crianza son los adultos. Entonces, los primeros que tienen que trabajar serían los adultos, no los niños. Sí, ambos. A final de cuentas es todo un proceso, es toda una dinámica, son varios miembros que se van a ver afectados y cada uno va a ir asumiendo los cambios diferentes. ¿Por qué se reconoce como pérdida? Porque había una cotidianidad y la pérdida, yo les decía hace un ratito, la pérdida significa que algo que yo tenía ya no está. Algo que yo tenía me lo separaron, algo que yo tenía me lo escondieron, me lo deprivaron, o algo que yo creía que tenía, ya no tengo acceso a él. En ese sentido, la pérdida reconoce esto. Yo tenía una familia con papá y mamá, ya no la tengo, me separaron de ahí o se separó el otro, ya no tengo acceso a esta cotidianidad. Por eso se reconoce la separación de los padres como una pérdida. Entonces trabajamos no lo patológico, sino la dinámica de adaptación. Exacto. Ah, perfecto. Exacto. Y en esos casos, Erika, ¿cómo saber cuándo mandar a una persona o cuándo podemos acudir con un psicólogo clínico para trabajar justamente esta situación de las separaciones y cuándo acudir con alguien especialista en tanatología? Sí. De entrada, la verdad es que en la vida real la gente va con el que encuentra. Y entonces, si tiene un psicólogo a su alcance, el psicólogo hará este proceso porque el psicólogo que se encarga de trabajar estas dinámicas familiares, los psicólogos de terapia familiar, me imagino, los peritos, como es tu caso, pues saben trabajar estas dinámicas de ajuste a la nueva realidad. Y, por ejemplo, yo creo que mucho va a depender de los entornos en los que se mueva la gente. Algo súper importante es que el niño, cuando se empieza a mostrar estos signos de la pérdida, que sería el que ya no quiere, también dependiendo la edad del niño van a ser las reacciones de la pérdida, pero por ejemplo, que el niño empiece con ciertas situaciones que complican su funcionamiento, que tenga ciertas regresiones más allá de un tiempo estimado, supongamos más allá de un mes, de 2 meses luego de la separación, que la dinámica con los papás sea muy compleja, entonces se sugiere también el trabajo tanatológico. A veces se llevan a la par. A veces se lleva el proceso de terapia psicológica, no sé, para trabajar temas de comunicación, de sana convivencia, y el proceso tanatológico para que el niño se adapte a la pérdida. Entonces, a veces, y también ahí yo hago una invitación a las personas que sean psicólogos, a que aprendamos también a trabajar como en estas diadas. Cada quien va a llevar su proceso, el tanatólogo lleva muy enfocado su proceso, que es la adaptación a esta pérdida, y el psicólogo trabajará todas las pautas de la dinámica familiar, comunicación, convivencia, no sé, la reconstrucción de la familia X. Entonces, cuando mi sugerencia es que si ya sabemos que viene una separación, hay que anticiparnos y hay que pedir el apoyo tanatológico. Cuando ya las situaciones estén complicadas, también las reacciones de los hijos, hay que pedir el apoyo tanatológico. Y a la par el trabajo psicológico pues va a ser obligado. Y también, ¿por qué digo antes de la separación? Porque también las personas van a vivir duelos anticipados. No siempre hasta que ocurre una pérdida es cuando se vive el duelo. Lo vivimos desde antes, desde cuando percibimos que algo ha cambiado. Entonces, desde ahí se puede trabajar tanatológicamente, sobre todo con los niños, que son los que menos recursos de afrontamiento tienen. Y entonces también tenemos estas pérdidas por las mascotas, los que hablabas. Ahorita se me ocurre, imagina las personas que pierden su celular, ¿no? Y que ahí es, no solamente para algunos, no solamente es, tengo las fotografías ahí,
tengo los grandes recuerdos. Recuerdo un caso donde una persona tenía, pierde su teléfono, pero ahí tenía los videos de cuando su papá todavía vivía y era la única persona que tenía, esas imágenes, esos videos de toda la familia. Entonces, para la familia fue un caos, ¿no? No solamente la pérdida del padre, sino también la pérdida del teléfono, la pérdida, una casa, por Sí, ejemplo. y en este caso, por ejemplo, del teléfono también es bien interesante porque entonces ahí reconocemos y la gente también así lo manifiesta, se perdió lo último que tenía de mi papá. Entonces vuelven a generar un duelo ahora por esto. Y además, hace un ratito mencionaba el maestro los duelos de aniversario, que tampoco hemos abordado, pues estas reacciones que se dan cuando se completan los ciclos de vida. Entonces, a lo mejor para la persona el tener en el celular el recuerdo del papá era una manera todavía de mantenerlo en la memoria, mantenerlo vigente. Que tendremos que trabajar ahí y que también los tanatólogos trabajamos mucho, aprender a seguir vinculados con la persona que ya no está en nuestra vida, pero desde una forma emocional y espiritual. A esto John Bowlby le llamaba la presencia de la ausencia, que también es mucho del miedo de la gente, el que se me va a olvidar, ya no voy a saber ni qué va a pasar con él. Entonces enfatizamos en que todo aquello que para la persona sea significativo, cuando ya no tenga acceso a él, cuando se le pierda, cuando ya no lo alcance, cuando ya no lo tenga, le va a generar un duelo. Entonces, sí, los adolescentes, los niños generan duelos por cosas que para los adultos son insignificantes. Y el juguetito que traen todo el tiempo, El ¿no? juguete, la cartita, la estampita de X monito que estaba horrible y se le pierde y genera un duelo. Solamente que el duelo en los niños tiene características muy especiales. Por ejemplo, que es breve, es intenso y es recurrente, cosa que los adultos no hacemos. Entonces, sí, creo que aquí el foco central es revisar qué es importante para la persona que está viviendo esta situación. Si es importante y ya no tiene acceso a él, generará duelo. Si no, no. Oye, entonces el hecho de sentir no es malo. No, El hecho de sentir y no atenderse y creer que todos son heridas, eso sí puede ser eso patológico. sí, Ah, ok. eso sí. Y eso lo tenemos que evitar muchísimo. O sea, no todo es patología. No todo es patología. Sí, porque todo el mundo ahora resulta mira, yo me encuentro mucho en los procesos judiciales donde justifican la patología para decir que son mejores los otros, ¿no? Ajá. Me ha tocado decir, es que estoy llevando a mi hijo con un tanatólogo para que sane, o sea, ¿qué tendría que sanar? Más bien, ¿qué tendría que atender, no? Ujú. O qué tendría, porque dice, porque para ellos a veces la dinámica del conflicto, todos son heridas. Entonces ahí más bien tendría que ser, como tú dices, esa adaptación del niño Claro. y esas patologías o necesidades del padre a querer comprobar otras cosas, ¿no? Sí, y también recordemos, al principio me preguntaban qué era un duelo y yo les decía que es el proceso natural, común y necesario. Quiere decir, con tanatólogo, con psicólogo, con proceso judicial o sin ello, vamos a vivir un duelo, es decir, la naturaleza, nuestra propia forma. O sea, no le saquen. Exacto, o sea, vamos a sentir. Tenía algo que quería y no lo tengo, pues de manera natural voy a reaccionar. Y la mente no va a decir, ay, me voy a esperar a que Erika termine tal cosa y que tenga tiempo de atender el duelo. No, van a surgir de manera natural porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, de repente cuando, yo no llevo casos judiciales, obviamente, como ustedes, pero cuando de repente los papás dicen, es que ya está llorando porque se le murió el perro, yo digo, pues dale gracias que se permite expresar contigo, porque es una respuesta natural y es una de las necesidades en el duelo, expresar el dolor. Entonces, qué padre, está funcionando bien. Tu trabajo entonces es validar esa emoción, dar un espacio seguro para esa expresión y ayudarle a canalizar para que no se quede el niño en el llanto, sino darle un sentido. Erika, así como ya por último, porque, híjole, el tiempo se nos acaba. Sí. Y es muchísimo, ojalá pudiéramos tenerte en otra ocasión Gracias. también. Me he encontrado personas que dicen, llevo 5 años trabajando un duelo que consideramos que no sería un duelo ambiguo, que no Ajá. consideramos que sería ese duelo complicado, pero que llevan con la misma persona, con el mismo terapeuta o tanatólogo y que quieren así como 10 años de trabajo, ¿no? ¿Se vale eso? No, no, la verdad es que yo les decía que el duelo es el tiempo sin tiempo, es un tiempo personal, pero los terapeutas, los psicólogos, los tanatólogos que atendemos estos casos tenemos que cuidar que el duelo vaya avanzando, aunque sea lento.
Habitualmente va a durar, yéndome muy lejos, 3 años. En casos complicados como los que hemos señalado, podemos esperar más, pero es bien importante que cuando los duelos son adaptativos, es decir, cuando hay una claridad de la muerte, cuando la persona tiene recursos, entonces la gente tiene que llegar a esa autonomía. No podremos extender los procesos más allá del tiempo porque entonces estamos generando una dependencia y entonces no estamos trabajando el duelo, ya estamos trabajando otra cosa. ¿Sí? Cuando los duelos también de manera natural se van a ir integrando, cuando no tienes factores que los complican, y entonces ahí habría que preguntarse qué estoy trabajando ahora con mi psicólogo, qué estoy trabajando ahora con mi tanatólogo, pero no es lo común, no es lo esperado, ni debería de ser lo permitido, pues. Antes de que terminemos, yo sí quiero como que cerrar esto, pues porque es muy interesante y yo no digo ojalá estés otra vez, digo, estarás otra vez, porque este tema necesitamos ampliarlo, ¿no? Porque sí son muy particulares y muy peculiares todas las situaciones. 5 tips, nada más para terminar, 5 tips para llevar a cabo de manera mejor o afortunada o práctica una pérdida. 5 tips, los que tú creas más importantes. Para la gente, para lo que pueden hacer las personas que están alrededor y los terapeutas. En los duelos sanos, vamos a partir de la idea de que hubo una pérdida y de que todos vamos a creer que van a ser sanos. Bien. Primero, tenemos que ayudar a que la gente sea consciente de que algo que tenía ya no está. Es decir, ayudarle a que reconozca la realidad, no que la acepte, que reconozca que ahorita mi vida está así, con algo que ya no está. Segundo punto, ayudarle a que trabaje todas sus emociones, el dolor, la tristeza, la culpa, el aburrimiento, el hartazgo, el alivio, el asco. Hay quienes viven asco también por su duelo. Lo que cada persona viva de emociones hay que ayudarle a reconocerla. Y no en el orden que a mí me dé la gana. Hay modelos que sí son muy como rígidos, en que primero tienes que trabajar esto y luego esto. No. ¿Cuál vamos a trabajar? La que la persona nos va presentando. Y generalmente las emociones hablan en el trabajo terapéutico. Entonces, ya aceptamos que la realidad de la pérdida, es decir, ya reconocí que algo ya no está ahí. Trabajar las emociones, dar un espacio a la emoción, esto es hablarlas, canalizarlas de una manera en que no me haga daño a mí ni daño a los demás. Tercer punto, mantenerme unido a alguien a quien yo le signifique, alguien que me brinde escucha, alguien que me brinde consuelo, alguien que me brinde un espacio donde no sea juzgado. ¿Por qué? Porque también el proceso de duelo requiere el apoyo de los otros, este reconocimiento y esta validación. Cuarto punto, empezar a trabajar mis necesidades espirituales y de trascendencia. Esto que me está pasando a mí, que me está invitando a trabajar en mi persona, a cambiar mi estilo de vida, a hacer un nuevo orden en mis valores, a conectar más con la naturaleza, a cuidar más mis vínculos, no sé, lo que a cada uno nos lleve. Y este es un trabajo de reconstrucción también de autoestima. Porque también decimos que cuando alguien muere, también se muere una partecita de nosotros, del vínculo que éramos. Y finalmente el pedir ayuda, más cuando las situaciones que yo estoy viviendo me desbordan, que sale como de mi ventanita de tolerancia, que yo creo que esto me está llevando más allá de mis límites, cuando yo escucho que estoy hablando con los demás y el otro parece como que o me apresura en mi duelo o no le da importancia, entonces pedir ayuda. Eso sí. Excelente. Muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias, Laura. Gracias, Erika. No se les olvide comentar, opinar, calificar, escucharnos en las redes sociales, que son, Laura. Nos encuentran como Psicología en un Podcast en Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, en YouTube. Entonces, denos un like, compartan esta información que a alguien le puede servir en algún momento. Siempre vamos a tener a alguien cercano que tenga una pérdida, incluso nosotros mismos. Entonces, no nos olviden, síganos y también, importante, si ustedes requieren ayuda, pónganos en un comentario para ver en dónde los podemos brindar alguna información para que acudan con un especialista. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.